El tema de este discipulado es la maldición de la higuera estéril. Este texto que lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos a leer los versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Cuando leí por primera vez este pasaje de la Biblia, me sorprendió saber que Jesús lanzó una maldición a un árbol solo por el hecho de no encontrar un fruto. Yo pensaba, ¿qué culpa tenía la higuera, no? ¿Qué culpa tenía este árbol de no tener frutos en ese momento? Incluso al final del versículo 13 vemos que dice que no era tiempo de higos. Y esto también nos lleva a preguntarnos, ¿acaso Jesús no sabía esto? ¿No sabía que no era tiempo de higos y que era inútil ir ahí a buscar algo que se supone que no debía estar? Pero aquí nos encontramos con algo que debemos estudiar un poco más a fondo. La higuera es un árbol que se diferencia de todos los demás árboles en que tiene dos cosechas y dos frutos distintos cada año. Este es el único árbol capaz de servir incluso a pesar de que en su tiempo no maduró ni creció lo suficiente. Es el único fruto que tiene una segunda oportunidad para servir de fruto, justamente, incluso después de su tiempo. Estos dos frutos de la higuera son, bueno, el higo, propiamente dicho, el higo, y la breva. La breva es el primer fruto del año que produce la higuera. Se podría decir que es como un higo inmaduro. En comparación, las brevas son algo más grandes, pero menos dulce que los higos. En Palestina, aquí vamos a entender por qué es que Jesús va y espera encontrar algo. En Palestina, cuando llega más o menos la primavera y aparecen las primeras hojas del árbol de la higuera, primero aparecen las hojas del árbol, estas hojas vienen acompañadas de las brevas. O sea que mientras al árbol le nacen nuevas hojas, vienen también las brevas a brotar. Si las brevas no están presentes en el árbol cuando le salen estas primeras hojas en primavera, esto indica que esa higuera, a pesar de que tiene hojas, ¿no? A pesar de que tiene una apariencia buena, va a ser estéril y no va a producir frutos ya. Por lo tanto, Jesús vio hojas nuevas. A lo lejos, Jesús ve que hay un árbol, una higuera, que tiene hojas nuevas. Entonces él fue a ver si es que encontraba brevas. Él fue a buscar brevas, no fue a buscar higos. Él fue a buscar los primeros frutos de la higuera, que son las brevas. Pero vemos en lo que cuenta el Evangelio que el Señor no encuentra nada, solamente encontró hojas. Y ahí es donde él lanza la maldición de que ningún fruto va a nacer de ahí. Y después en el mismo Marcos capítulo 11, un poco más adelante, en el versículo 20 vemos que se confirma que la higuera se había secado desde las raíces. Esto que narra Marcos aquí es el último milagro que expone Marcos. Bueno, a excepción de la resurrección, es lo último que se narra como un milagro. Es un milagro muy diferente a todos los demás milagros que se narran en los evangelios, puesto que Jesús aquí está usando su poder para destruir y maldecir, y no para bendecir y dar vida, como en los otros milagros generalmente se hace. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se refiere a su pueblo, Dios se refiere a Israel como si fuera una higuera. Vamos a ver lo que dice el libro del profeta Oseas, capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Aquí el profeta Oseas está viendo como a Israel, como a las brevas, como fruta temprana de la higuera. Aparte de esto, también el profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio dos cestos, uno lleno de higos buenos como brevas
y otro de higos malos que no se podían comer. Las brevas simbolizan al pueblo de Israel que había sido deportado a Babilonia, pero que aún estando cautivos en Babilonia, habían permanecido fieles a Dios. De ellos compara Jehová con higos como brevas, higos buenos. Los higos que no se podían comer eran los que se habían quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se habían apartado de la voluntad de Dios. Lo que Jesús hizo con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. Jeremías capítulo 8, versículo 13 dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. Dios está diciendo: lo que yo les he dado a ellos, pasará de ellos, ya no serán para ellos, sino para otro. Por lo tanto, la maldición de Jesús a la higuera debemos entenderlo nosotros como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo Israel. Y en estos tiempos, en nuestros tiempos, es el juicio de Dios contra los que se apartaron del camino correcto, contra los que no soportaron la sana doctrina, los que dijeron que esta palabra es muy dura y no la puedo soportar. Así que se apartaron, se fueron por otro camino, el camino ancho, y esto es lo que viene, juicio de Dios. El Mesías, Jesús, se decepcionó de Israel porque Israel era el pueblo escogido de Dios. Este pueblo había recibido a Jesús al entrar a Jerusalén, aclamándolo a gran voz, que decían: Hosana, Hosana al que viene en nombre del Señor. Pero pronto se deduce que todo este griterío era superficial, era como una máscara, porque no tardaron mucho en cambiar estos gritos por crucifícale. Todo era una apariencia. La abundancia de sus hojas hacía pensar que tenían fruto este pueblo de Israel, pero realmente carecía de fruto. Prometía mucho, pero no daban nada. ¿Qué nos dice esta palabra ahora en nuestros tiempos? Muchas veces hemos escuchado de parte del Señor: y estos últimos tiempos yo cortaré y separaré el trigo y la cizaña, separaré a los cabritos y a las ovejas. El hacha está puesta a la raíz. Esto está confirmando lo mismo que el Señor nos está anunciando ya muchas veces, que los que se apartan pues son como esta higuera, que parece que como hay hojas parece que hay fruto, pero llega el Señor y no encuentra nada. El pueblo de Israel tenía que estar vigilante, dar frutos en el tiempo de la visita de Dios. Pero también la iglesia de Cristo, ahora está hablándonos a nosotros, ya en el tiempo de la gracia, la iglesia de Cristo, o sea nosotros, debemos tomar en serio esta advertencia de parte del Señor. El Señor puede venir en cualquier momento, hermanos, es inminente su llegada. De una forma inesperada va a venir, y lo que Él va a buscar es nuestro fruto. Él no va a venir a ver si los templos están muy bonitos, están limpios, hermosos, si es que los cultos son muy bien organizados, o el número de personas que hay en las congregaciones. No va a verificar a ver si es que estamos cantando bien las alabanzas. Debemos recordar que el bautismo, el ser miembro de una iglesia, el participar en vigilias, en ayunos, en participar en los cultos, pueden ser únicamente hojas de la higuera. Al hombre pecador le satisfacen las hojas de la higuera. Aparento ser algo bueno, le satisfacen las hojas de la higuera con tal de ocultar su falta de crecimiento. Recordemos lo que dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El Mesías, Jesús, no quiere que sigamos tapando nuestras culpas con hojas de higueras. No quiere que sigamos tapando nuestra falta de crecimiento con apariencias. Él está buscando fruto y no se conforma con nada menos. Dediquemos entonces nuestras vidas a crecer delante de Dios para que cuando llegue el momento en que el Señor venga por su iglesia, nos encuentre vigilantes, nos encuentre con frutos
No perdamos esta oportunidad que el Señor nos está advirtiendo nuevamente. Por sus frutos los conoceréis. He ido a ver qué hay aparte de hojas. No me importan las hojas, quiero ver frutos. Eso es lo que está buscando el Señor en estos tiempos. Y el Señor está diciendo que ya su venida es muy pronta. Que nos encuentre entonces, hermanos, con frutos dignos de arrepentimiento. Amén.